Ok, estamos en Ges Amud Aleph, 8a. Voy a repetir una parte de la clase pasada porque si no, no vamos a entender. Lo que viene ahora no es complicado, es un poco rebuscado, pero no es complicado y es clásico talmúdico que nos va a hacer pasear un poquitito por diferentes leyes que no tienen nada que ver con lo que estamos discutiendo. Pero bueno, esto es clásicos del Talmud. Bien, Ges Amud Aleph. Estamos, la línea que empieza en Midi, está en la mitad de la línea gorda de Ges Amud Aleph. ¿Encontraste Yeshua? ¿Dónde está la Mishnah? ¿Zoirek? ¿Zoirek empieza? Sí, en las líneas largas. No, la línea empieza en Midi de Ise Meikara. Así empieza la línea. En la mitad de las líneas gordas. Dos puntos a Zoirek, etc. Bien. Primero voy a repetir el din, la ley de la Mishnah. Sí, sí, porque está directamente tratando lo que dice la Mishnah. La Mishnah decía, Abba Shaul opina. ¿Cuándo es que la persona se va al exilio? Estamos hablando de este tipo de cosas, un asesinato sin querer, se van al exilio, por unas cuantas páginas vamos a hablar de esto. ¿Cuándo es que la persona se va al exilio? Si mató a alguien en un lugar, por supuesto sin querer, esto está obvio, pero en un lugar, acá lo que se discute es el lugar donde ocurrió esta muerte. Si el lugar era un lugar de dominio de ambas personas, por ejemplo un dominio público, un lugar donde podían estar ambas personas. Y Abba Shaul va un punto más, un paso más todavía. Si lo que estaban haciendo, la actividad que estaban haciendo estas personas, era una actividad de dominio, digamos, que si querés lo haces, si querés no lo haces, como cortar un árbol en el bosque. Pero si vos estabas haciendo una mitzvah, no te vas al exilio. Los ejemplos que da la Mishnah, por ejemplo, el padre que golpea a su hijo. ¿Está haciendo una mitzvah? Vamos a verlo más adelante. ¿Está haciendo una mitzvah? El maestro que golpea a su alumno. ¿Está haciendo una mitzvah? Y el Shliach Beis Din, el verdugo del juzgado que estaba dando latigazos a una persona y lo mató. ¿Estaba haciendo una mitzvah? No se van al exilio estas personas. Porque no estaban haciendo algo que ellos, digamos, para simplificar la cosa, no es que ellos querían hacerlo, entre comillas, y ahora no es la discusión, estaban obligados a hacerlo. Una mitzvah, de vuelta, sin meterse en toda la mística de la mitzvah, no es el momento ahora. Una mitzvah estás obligada a hacerlo, no me importa si te gusta o no, estás obligado. Entonces ellos estaban haciendo una actividad en la cual estaban obligados, entonces no se van al exilio. ¿Cuándo se van al exilio? Cuando la actividad es sin obligación. Bien, Amarlehu, esta es la parte que ya estudiamos en la clase pasada. Amarlehu, le dijo uno de nuestros sabios, uno de los estudiantes a Robe, ¿cómo sabes que el versículo está hablando que estaban cortando árboles porque ellos querían? Reishus es un dominio, digamos, porque tenías ganas, no era una mitzvah. El versículo dice que salieron las dos personas a cortar árboles en el bosque, a talar árboles, para cortar árboles, y se salió el hacha y le pegó al otro y lo mató, etc. ¿Cómo sabes que los árboles que estaban cortando los estaban cortando porque tenían ganas de cortar árboles y no estaban haciendo una mitzvah? Dilma mijativa seitzin de suka, mijativa seitzin de maraja. Quizás estaban cortando árboles para construir una suká, que en teoría no es una mitzvah, pero en teoría la pregunta del estudiante ¿es una mitzvah? Esto es lo que el estudiante piensa. Cortar árboles para construir una suká, ¿es una mitzvah? O cortar árboles para quemarlos en el altar, para quemar ofrendas en el altar. En ese caso es una mitzvah y no tendría que irse al exilio. O, vamos a decirlo en el lenguaje del estudiante, incluso si estabas haciendo una mitzvah, se tiene que ir al exilio. O sea, discute el estudiante con la ley de Abba Shaul. Abba Shaul dice, para tomar un ejemplo sencillo, el maestro golpeando al alumno no se va al exilio porque está haciendo una mitzvah. Viene el estudiante y dice, pará, quizás los árboles de donde aprendemos todo esto en un corte de árboles de mitzvah, por lo tanto el maestro pegando al estudiante está haciendo una mitzvah, se tiene que ir al exilio igual. ¿Se entiende? Entonces, incluso si la actividad que estaban haciendo cuando cortaban árboles era una mitzvah y se van al exilio, cualquier actividad que estaban haciendo, incluso de mitzvah, se tiene que ir al exilio. Más adelante vamos a ver, no sé si vamos a llegar hoy o no, pero no importa, más adelante vamos a ver Ktsiras Oimer, cortar el Oimer. ¿Qué significa cortar el Oimer? La primera ofrenda en el año, digamos, en el calendario judío, la primera ofrenda para inaugurar todas las ofrendas siguientes
en la ofrenda del Oimer, Oirim, es cebada, una ofrenda de cebada que se traía después de Pesach, no importa ahora todos los detalles, pero había que salir a cortarlo al campo, cortar el Omer, Xiras Oimer. Entonces el tipo levantó el machete para cortar Oimer, para cortar cebada, o la, ¿cómo se llama? La hoz, la que es así, la hoz para cortar cebada, la guadaña, y le dio un guadañazo a otra persona. Pero va por abajo. La hoz. Bueno, el tipo estaba acostado ahí. Yo qué sé. La guadaña es la Estamos inventando. del palo largo. Por eso En la hoz. La hoz es la de mano. Sí, eso. para cortar Como la hoz del martillo. Sí, El círculo ruso. correcto. Tiene forma de ese. Claro. Bien, quizás había un tipo ahí acostado. El tipo, señor, no sé cómo se dice, la hoz, y la mató. Pero estaba haciendo la mitzvah. Entonces, si asumimos que el versículo cuando habla de cortar árboles habla incluso de una actividad de mitzvah, entonces el tipo cortando el Omer, cortando la cebada en el campo, se tiene que ir al exilio igual, si mató a alguien. Omar Ley, entonces Robert le contestó, Kivan, esto es una lógica que va a aparecer varias veces acá, así que vamos a trabajar esta lógica que quede clara, después seguimos. Omar Ley, Kivan de Matzah Jotu, Lav Mitzvah. Si, dado que si ya encontraste árboles, que eso es de lo que estábamos hablando en el versículo, si ya encontraste árboles cortados, no es una mitzvah cortar árboles, porque ¿qué pasa? La mitzvah es construir una azúcar, le dice Robert. La mitzvah es quemar árboles en el altar cuando se queman las ofrendas. La mitzvah no es cortar los árboles para hacer una azúcar. ¿Cómo te das cuenta de esto? Entonces Robert explica así. La lógica es la siguiente. Mira, para. Si ya tenés árboles cortados, porque los cortó quien sea, ¿qué vas a cortar más árboles? ¿Qué estás haciendo? Ya tenés árboles cortados, arma tu suká. Entonces, hashtanami la mitzvah. Ahora cuando estás cortando los árboles porque no hay cortados, tampoco es una mitzvah. ¿Se entiende la lógica? Bien. O sea, en otras palabras, la actividad, la acción concreta de cortar árbol no es una mitzvah. Porque si ya están cortados, los vas a aprovechar cortados, no los vas a cortar. Bien. Hasta acá llegamos a la clase pasada. Eisibe Rabina le robe. Rabina tiene una pregunta contra Robe, basado en nuestra Mishnah. ¿Cuál es la pregunta de Rabina? Cita la Mishnah. Yatza ha'av hamake es bnei. Ve'arav arroy de salmide ve'shleach beistim. La Mishnah dice, el lenguaje es, esto excluye de exilio, excluye el padre golpeando a su hijo, el maestro golpeando a su alumno y el verdugo del juzgado aplicando latigazos. Leima, momentito. De acuerdo a tu lógica, le dice Rabino a Robe, vamos a tener un problema. Vamos a decir lo siguiente. Kivan de Ibluk Gamel, Lav Mitzvah. ¿Cuándo es que el maestro le pega al alumno? Cuando el alumno, todo esto en el contexto talmúdico, por Dios, nadie venga a pensar que uno le pega. No estamos hablando de esto, ¿sí? Nadie vaya a pegarle a nadie, por favor. Bien, volvemos al contexto talmúdico. Claro. ¿Cuándo es que el maestro le pega al alumno? ¿Cuándo es una mitzvah para el maestro pegarle al alumno? Cuando el alumno no entiende. No, cuando no estudia. Cuando no, escucha, cuando no aprende. Le enseñaste una vez, Aleph Beis, el chico dice, ¿y esta letra? Aleph Beis, ¿y esta letra? ¡Pah! Aleph Beis. Bueno, entonces que está distraído. Espera. ¿No entiende? De vuelta, hay que ponerlo en contexto. Nadie hace esto, Ya Dios sé. libre y guarde, nadie le pega nada a nadie, por favor. Esto es lo que está diciendo acá. Igualmente, yo qué sé. No. De vuelta, de acuerdo a tu lógica, Robert, Kiman de Iluk Gamer Lav Mitzvah, si el alumno estudia y aprende, ¿le vas a ir a pegar? No. No es una mitzvah pegarle, pobre pibe. Si el pibe atiende, aprende. Hashtanami Lav Mitzvah. Entonces, cuando el chico no aprende, tampoco es una mitzvah. Esa es la lógica. De vuelta, si ya encontraste madera talada, ¿vas a talar madera? ¿Para qué? Ya está ahí talada. Entonces, cuando la encontraste talada, no es una mitzvah talar. Cuando no está talada, no está cortada, tampoco es una mitzvah cortar. Esa misma lógica, Rabina se la aplica a Robert de otra manera. ¿Cuándo es una mitzvah pegarle al chico? Cuando no entiende. Entonces, la lógica es, si cuando entiende no es una mitzvah, cuando no entiende tampoco es una mitzvah. Si hay un caso, Una digamos, relación, sí. si un caso en el cual no es una mitzvah y ese caso directamente genera que el otro caso tampoco sea mitzvah,
entonces nunca le pegues al chico, porque no es una mitzvah. ¿Por qué dice la Mishnah? Acá viene la pregunta. ¿Por qué dice la Mishnah que cuando el maestro le pega al chico, no se va al exilio? El chico se murió, no se va al exilio, porque estaba haciendo una mitzvah. Apliquemos la misma lógica. Si cuando entiende no es una mitzvah, cuando no entiende tampoco es una mitzvah. ¿Estamos? Pero en ese caso, pegarle es una acción que tiene otro estatus. Un estatus instrumental, un estatus distinto. Bueno, pero si el chico entendió, ¿por qué le vas a pegar? No, seguro, pero estoy diciendo que no es si no es una misma, ¿qué es? Es mi pregunta. Una regla. ¿Cuándo? ¿Cuando el chico entendió o cuando no entendió? Cuando no entendió. Cuando no entendió, no. Esto nadie lo niega. Cuando no entendió, es una herramienta, entre comillas, mitzvah, pegarle. Por eso dice la Mishnah, ¿qué dice? Harab Tamid, el maestro que le pega al alumno. ¿Cuándo le pega? Cuando el chico no entiende, cuando el chico no presta atención, póngale el nombre que quieran, no hace mucha diferencia. Sí. El maestro va y le pega. Sí, hay diferencia. Una cosa es que esté haciendo bochinche, barullo, y otra cosa que no le entre. ¿No? ¿Se entiende el problema que plantea Robina? Responde Robe, una respuesta que en realidad habría que cerrar todos los libros y nos vamos todos corriendo. Hassam, nada, dice Robe. ¿Vos me querés traer el ejemplo del maestro que le pega al alumno? Afalgav de Gomer Mitzvah. Incluso si el chico aprende y estudia, es una mitzvah pegarle. Cerremos todos los libros de pedagogía y nos vamos todos de acá. Dixi. No se lo muestren los padres de los chicos. No, porque está escrito lo siguiente. Traigo un versículo. Un versículo de Shlomo Melech. Yaser bincho veyanicheko veiten madani lenafshecho. Hace sufrir, pegale a tu hijo y vas a tener najes, vas a tener tranquilidad de este chico y te va a dar madani. Madani son como delicias para tu alma. Duro. Pero Shlomo Melech era no duro. es literal. Shlomo Melech era duro. ¿Qué pshuto y literal? ¿Esto significa que tenés que salir a pegarle a todos tus chicos? No. No está diciendo eso también. Lo que está diciendo Robe en términos talmúdicos es, no, la lógica que vos aplicaste está mal. Porque ¿quién te dijo que es inapropiado pegarle al chico? Incluso si el chico sabe. No. Ahora, de vuelta, ¿esto hay que ir a practicarlo? No. Y menos con un chico que es un buen pibe y vas y le pegás porque es un buen pibe. Oye, pobre pibe. No. Pero lo que hizo Robe con esto fue responder la pregunta de Rabina. No quiere decir que Robe le pegaba a sus hijos tampoco. Simplemente trajo, mira, no es así. No es así. Tu lógica no se aplica. ¿Estamos? Incluso, y esto es fantástico, lo que viene ahora es fantástico. No es muy común en el Talmud, no es muy común, pero existe. Haddar Amar Robe, Lav Mil Sehid de Hambre. Lo que te acabo de decir está mal. Lo que te acabo de decir es un error. Es un error. ¿Sobre qué se aplica esto? Esto está hablando de la prueba que trajo antes Robe. La lógica que trajo Robe fue, no el versículo, porque el versículo está escrito, así que está mal, está escrito. La prueba que trajo Robe fue, dado que si encontramos árboles cortados, no es una mitzvah cortar árboles, por ejemplo para la azúcar, entonces ahora que no están cortados, tampoco es una mitzvah. Esto, dice Robe, esa lógica no tiene sentido. Está mal. Toda la pregunta de Rabina era contra esa lógica. Ahora, si cambiamos esa lógica, se cayó la pregunta de Rabina también. Bien. De hombre, porque está escrito el siguiente versículo. El versículo dice, expresando en qué caso se va al exilio, en qué caso no se va al exilio, con la historia de los leñadores que estaban cortando árboles, dice que vinieron junto con su compañero al bosque. La palabra Asher significa que. Vinieron, que en castellano no queda muy bien, pero en hebreo significa que, como una circunstancia. Vinieron al bosque. Y explica Robe, de Iboy Ayel, de Iboy lo Ayel. Si tiene ganas vas, entra al bosque, y si no tiene ganas no entra al bosque. No era una mitzvah ir al bosque. O sea, no es que aprendemos
que una persona que no estaba cumpliendo la mitzvah es que se va al exilio porque estaban cortando árboles? No, porque entraron al bosque. No hay ninguna mitzvah de entrar al bosque. La Torá lo que te está diciendo es, tuvieron ganas de ir al bosque a cortar árboles, fueron a cortar árboles. Uy, uno se le escapó el hacho, le mató al otro, se va al exilio. Pero si estaban cumpliendo la mitzvah, no era algo que tenían ganas de hacer, era algo que estaban obligados a hacer. Es una mitzvah. Entonces en ese caso no se van al exilio. ¿Se entiende el cambio de enfoque? No por cortar árboles, sino por entrar al bosque. Si tienes ganas, entras al bosque, si no tienes ganas, no. Bien, o sea, si hubiera sido válido, te contestaba con la cita de Shlomo Melech. Pero no tengo necesidad de la cita de Shlomo Melech. Correcto. Porque te lo volteo antes. Correcto. Te lo saco de otro lado. Directamente, antes que empiece todo ese desarrollo, no es válido. Correcto. Así es. Esto es lo que está diciendo Robert. Esto es lo que está diciendo Robert. Claro, pero también, si para cumplir una misma, por ejemplo, procurar trabajo para el Misbea, para realizar un sacrificio, un corbán, tenían que ir al bosque, entonces el ir al bosque no era facultativo. No Bueno, era pero no hay una mitzvah de cortar árboles. Esto es a lo que se refiere Robert. Y menos todavía tener que ir a un bosque a cortar árboles. Si yo voy a la maderera acá a la vuelta y compro madera para quemar en el Corban, ¿vale o no vale? ¿Tengo que ir justo a un bosque a cortar árboles? Claro, claro. No. Acá yo me comí, digamos, el final de la lógica, simplemente para decirlo. Y si vos pensases, si te hubiese ocurrido que es una mitzvah ir al bosque, no podrían decidir ir al bosque o no. Tenés que ir al bosque, sí o sí, es una mitzvah. Pero la mitzvah de pegarle al alumno, ¿viene en base a la Torá, lo que dice Shlomo Melech, o es otro tiempo? Mirá, al respecto de la época de Sfiras HaOmer, no tiene nada que ver con esto, ¿sí? La época de la cuenta del Omer entre Pesach y Shavuot, está escrito que los maestros tengan mucho cuidado de no pegarle a los alumnos en esa época. Porque es una época donde el Mazal, donde el pueblo judío no está muy... no de Sfiras HaOmer, de Tisha B'Av, perdón, dije mal. La época de las 3 semanas, entre el 17 de Tammuz y el 9 de Av, dije mal. 17 de Tammuz y el 9 de Av, no le pegues a los alumnos. No le pegues a los alumnos, porque se te puede ir la mano, es una época que el Mazal, la suerte del pueblo judío está muy mal. Cuando murieron puede terminar todo mal. No, esa era yo me confundí. No. 17 de Tammuz es la época de la destrucción de las murallas de Jerusalén, comienzan las 3 semanas, que termina con 9 de Av, la destrucción del templo, e incluso cuando está escrito de pegarle a los alumnos, dice que no sea un makas achzari, no puede ser un golpe cruel. Una cosa es un golpe, quizás lo llaman, por decirlo de alguna manera, correctivo o lo que sea, y otra cosa es un golpe cruel. Eso no. Eso en ningún caso, nunca. No. Y tampoco existe, esto sería para toda una charla de pedagogía, que yo tampoco soy un experto y que sé yo qué sé cuánto, y yo tengo mi propia opinión y hay otras, y son todas collos, todo muy bien. Pero tampoco existe el maestro, padre, no hay diferencia en este caso, que le pega a su hijo por impotencia. Esto no tiene sentido. O sea, si yo descargo mi impotencia en golpearte a vos, no logré nada. Vos no ganaste nada en esto. Pero hay golpes en los cuales los hijos ganan también. Y yo no estoy diciendo que haya que golpear. ¿Aclara que es golpe físico? Porque también hay maneras verbales de causar daño. Hay casos y casos. A veces los golpes verbales son más duros todavía que los físicos porque no los puedes sacar con nada. Y con el tiempo tampoco. El golpe físico se va con el tiempo. Pero cuando corresponde verbal será verbal y no deja de ser un golpe. Y a veces son más duros que los físicos todavía. Cuando yo era chico, siempre decíamos que preferíamos una bofetada a una penitencia. Porque la bofetada pasó. Y te decían 3 semanas no vas a matiné. Entonces, pero sí, digamos que tenés que poner cada cosa en su contexto. Digamos que Inglaterra, el puntero para pegarle en los dedos de los alumnos estuvo legalmente hasta la década hasta hace 50 años. Hasta la década de 60. O sea, estaban habilitados a pegarle al... Más aún,
En la época de la película Melody, 1971, es muy interesante que el profesor de latín, el maestro, a un chico que no declina bien o que no pronuncia bien, le dice, agáchate, y le da un golpe con el puntero Uy, Dios. en el traste, en el trasero. El puntero se lo entregaba, no le podías pegar con tu mano. No, seguro, pero... Le daban un puntero y lo... Una vara. Y fíjense lo que ocurrió. Oiga. La vara se suspende en tiempos previos a Margaret Thatcher. Y Margaret Thatcher hacia La peor 1980 restituye los castigos corporales. Me acuerdo porque yo estaba haciendo prácticas de la enseñanza y era toda una discusión. El disparate, Qué locura, bueno. el nivel de violencia que había. Sí, sí. Por eso, no hay que sacar de su contexto No. y en el momento cómo No. funcionaba. No. Bien, esto no terminó. Toda esta última lógica de Robe, que estamos hablando de entrar o no entrar al bosque y no de cortar o no cortar árboles, estaba basado en una palabra del versículo. El versículo dice, Va'asher Yavo Yisrayehu Bayar, Va'asher, y que, circunstancialmente, fueron al bosque a cortar árboles. Porque tenían ganas, dice Robe. Pero encontramos la palabra Asher, que no siempre, no ayer en castellano, ayer en hebreo, no siempre es algo de dominio, digamos, que vos tenés ganas de hacer o no tenés ganas de hacer, también indica mitzvot. Vamos a ver. Omar le rabada bar ahava le robe, le dice rabada bar ahava robe, coleja de Xiv Osher, de Iboihu. ¿Acaso todos los lugares en la Torá donde está escrito la palabra Asher es algo que si querés hacer, lo haces, y si no querés, no lo haces? Te voy a mostrar que no. Entonces, todo tu fundamento era que la palabra ayer muestra que es algo optativo. Te voy a mostrar que no. El ato, de acuerdo a tu lógica, vamos a ver otro versículo, que nada que ver con lo que estamos estudiando. ¿Sí? Este paso dice, un hombre que se impurifique, ayer itma, se impurifique, velo izhata, y no se purifique. Esto está hablando de impureza de muertos. El proceso de impureza de muertos es, el proceso de pureza para resolver, digamos, la impureza de muerto es que tenía que, el tercer día, el séptimo día, salpicarlo con las aguas mezcladas con la ceniza de una vaca roja. Es un proceso largo. Pero el punto es que una persona que está impuro de impureza de muertos tiene prohibido entrar en el templo. Y si entraba en el templo, recibía un castigo que se llama Kores. Kores es que es recortado del pueblo judío, un castigo grave. Es un castigo espiritual, no es un castigo físico, material, es un castigo espiritual, pero al fin y al cabo es un castigo. Y muy grave, extremadamente grave. Entonces, de acuerdo a la lógica de Robe, todo lugar donde está escrito la palabra Asher es algo optativo. Analicemos este paso. Asher itma, ish, un hombre, Asher que itma se impurifique, velo ishata. Entonces, la impureza de este tipo es optativa. Asher itma, optativamente se impurificó. No porque estaba obligado ni nada por el estilo. El tipo se impurificó. Paréntesis, depende del caso, etcétera. El kohen tiene prohibido impurificarse, pero una persona que no es kohen, si está impura no pasa nada. No entres al templo y no comas una ofrenda. Pero si vos querés vivir tu vida impura, no pasa nada. De hecho, hoy en día estamos todos impuros. Pero es otro canto, digamos. El punto es que, de acuerdo a la lógica de Robe, este hombre del cual habla la Torá, Ish Asher Itma, un tipo que se impurificó y no pasó por el proceso de purificación, ¿por qué se impurificó? Porque tuvo ganas, optativo. Y voy lo mitame, de acuerdo a tu lógica, si quería se impurificaba, y si no quería no se impurificaba, ¿era optativo? Meis mitzvah. Te voy a traer un caso en el cual no es una opción impurificarte, estás obligado a impurificarte. Un muerto de mitzvah. ¿Qué significa un meis mitzvah? Hoy en día no es tan común, pero en aquella época era diferente, ¿sí? El valor de la vida era otro, incluso en la Europa medieval, ni que hablar. Apareció un tipo muerto en el camino. Estabas andando por el camino y hay un cadáver ahí, muerto. Es una mitzvah enterrarlo. Y es una mitzvah, cuando lo enterras lo tenés que agarrar, poner, sacar. En el momento que lo tocaste, te impurificaste. Es una mitzvah enterrarlo. Es una mitzvah extremadamente elevada, importante enterrarlo. Ahí no es una opción impurificarse o no.
No podés elegir, entre comillas, ¿sí? Es una obligación de la Torá. No podés elegir no impurificarte, lo tenés que hacer. De los sagi de los mitame, a Hanami de Pator, dado que el tipo imagínense el caso que le plantea Rabada Baraba a Robe. Un tipo andaba por el camino y de repente vio un cadáver, un tipo muerto, fue y lo enterró, se impurificó. Como fue una mitzvah el impurificarse, ahora cuando entra al templo impuro, no recibe cores, no recibe el castigo. ¿Y cómo se vuelve a purificar? Con el proceso de la vaca roja, cenizas, etc. Volvamos a la Mishnah. Volvamos a la Mishnah. La Mishnah decía, Arab Adroi de Estalmido, el maestro le pega a su alumno y le pegó flor de golpe y lo mató. No se va al exilio, porque estaba haciendo una mitzvah. Esto es lo que decía la Mishnah. Estaba haciendo una mitzvah. Entonces, el hombre que estaba puro, caminando por el camino, andando por el camino, encontró un muerto. Lo enterró, automáticamente se impurificó. Hizo una mitzvah, ahora entra al templo impuro, no recibe el castigo. No recibe cores. Porque Asher Itma, la palabra Asher te indica que era una mitzvah. Cuando estabas haciendo una mitzvah, estás exento del golus, del exilio. Aquí estás exento del castigo de impureza al entrar al templo impuro. Esta es la lógica de Rabada Baraba, ¿se entiende o no? Sí. Le responde Robe, no. Sha'ani Hassan. Es diferente, el caso de impureza es diferente. Ahora, porque dice el versículo, ahora pasamos a Ges Amud Beis, 8b, Tomei Ie, Mikol Maker. El versículo dice, será impuro. O sea, la persona que se impurifique y no pase por el proceso de impureza, Tomei Ie, será impuro. Dice el Talmud, Mikol Maker. De cualquier manera estás impuro. O sea, el hecho de estar impuro y entrar al templo, no me importa por qué te impurificaste. Haciendo una mitzvah, no haciendo una mitzvah, ¿estás impuro? No puedes entrar al templo. Esto es lo que le prueba Robe. Entonces, Robe quiere continuar con su lógica de que la palabra Asher indica una mitzvah. Indica un optativo, perdón, dije al revés. Indica optativo. La palabra Asher indica optativo. Y vos me encontraste un Asher que suena como que si era optativo, entonces ¿por qué es castigado? No. Hay otro versículo que repara esta cuestión. Tome y será impuro. Porque aquí lo optativo sería entrar o no al templo. También. Correcto. Entonces, no estás obligado a entrar al templo. Estás impuro, no entrar, no estás obligado. Yeah. Hay casos en los cuales incluso estás obligado a entrar al templo. Tienes que llevar un korban determinado, una ofrenda determinada en un momento determinado, estarías obligado a entrar al templo, digamos, para llevarlo en el momento adecuado. Pero si estás impuro, no impurificas la ofrenda. No entras. ¿Cómo? Si estás impuro, no impurificas la ofrenda. Tenés que purificarte primero. Sí. Tenés que purificarte, si obvio. te impurificaste y no entras. No. Y menos vas a llevar una ofrenda. No. Bien, entonces hasta acá lo que tenemos. Podés mandar una gente. Sí, depende del caso, sí. O sea, no te vas a salvar. Hay ofrendas donde hay que hacer smijas apoyaban las manos sobre el animal mismo, no hay shlichus para smijas, pero no importa, son detalles de korbanos que no vienen en la cuestión. Si no recuerdo mal, no hay shlichus, no puedes nombrar una gente para hacer smija, si no recuerdo mal. Porque tenés que hacer vidu y tenés que confesarte, yo no puedo, confesate vos por mí. No sé. Yo no soy el que dice las cosas mal. Bueno, sea como fuere, hasta acá lo que tenemos es, Robe nos dio una lógica de, así como entrar a un bosque es algo optativo, las actividades que llevarían a una persona a irse al exilio por matar a alguien sin querer son actividades optativas, no actividades de mitzvah, y esto lo probó de la palabra Asher. Sorteó hasta aquí por lo menos la pregunta de Rabada Baraba al respecto del hombre impuro. Pero no termina acá la cosa. Ese versículo que Robe trajo, Tome Iye, esa parte del versículo, quiero hacer una mini introducción a lo que viene ahora, porque si no, no vamos a entender. Cada pasuk en la Torá, cada versículo en la Torá, cada palabra en la Torá
cada expresión, etcétera, está ahí por una razón determinada. Más allá, ahora no estoy hablando, digamos, de las enseñanzas místicas, enseñanzas, qué sé yo, morales, no estoy hablando de esto, estoy hablando de alajá, ley. Ahora estamos solamente tocando esta cuestión. Cada palabra en la Torá tiene un significado en las leyes y una explicación en las leyes de la Torá. No hay palabras de más, no hay palabras de menos. Okay. Hay lugares donde no sabemos estas cuestiones, pero no es, el punto es ese. Entonces, de este versículo que nosotros trajimos, será impuro, Robe lo quiso utilizar para una enseñanza. Pero, ¿qué pasa con el teléfono? Robe lo quiso utilizar para una enseñanza. El Talmud va a cuestionar esta cuestión, esto que dijimos recién. ¿Por qué? Porque ese mismo versículo se utiliza en otro lugar, para otra enseñanza. No podés utilizar un mismo versículo para dos enseñanzas diferentes. A lo sumo podés utilizar diferentes partes de un versículo para diferentes enseñanzas. Deben precisar. Y bueno, ¿qué va a hacer? Insistente. O sea, nos tendríamos que preguntar que si Robe usaba este versículo, ¿cómo explica Robe a otra cosa? Otra cosa para la cual era usada este versículo. Correcto. Peor aún, lo que vamos a ver, la otra cosa es una braisa. Entonces, si la braisa utiliza ese versículo para algo, Robe no lo puede utilizar para otra cosa. La braisa es de la época de los Tanaim, Robe es un Amoira, entonces que Robe nos diga lo que quiera decir, no puede discutir con la braisa. A menos que la braisa esté mal, que no es el caso. Puede ocurrir, el braisa es que está mal, o que Robe traiga otra braisa, ¿qué? Pero no es el caso. El caso es, vos dijiste algo que yo te voy a probar que estás equivocado. Y el lugar de donde te voy a probar, básicamente, por lo menos en nuestra historia, no tenés cómo contradecirlo. Entonces estás vos equivocada, no es el lugar, vos estás equivocado. De vuelta, Robe utilizó la palabra tome ie, estamos bien, tome ie será impuro para enseñarte que incluso la persona que se impurificó haciendo una mitzvah, enterrando un tipo que estaba muerto en el medio del camino, estaba haciendo una mitzvah y se impurificó y entra al templo y aparentemente tendría que estar exento del castigo, no, tome ie, está impuro igual. Pregunta el Talmud, la primera línea de Ges Amud Beis, 8b. Ese versículo, o esa parte del versículo, esas dos palabras, tome ie, será impuro, lo necesitamos para otra enseñanza que aparece en la siguiente braisa. La enseñanza dice lo siguiente, 2 puntos. Tome ie, será impuro, esas palabras que Robe quiso utilizar. Lerabo istvul yoim. Esto viene a agregar a un tvul yoim. ¿Qué significa un tvul yoim? Tvul yoim es una persona que fue a la mikve por un determinado tipo de impureza, fue a la mikve y entró al templo antes de que se ponga el día. Una persona que tiene un determinado tipo de impureza, no importa todos los detalles, y va a la mikve, al baño ritual, para limpiarse de esa impureza, recién al otro día puede ir al Beis Hamikdash, al templo. Tiene que esperar, ayer es toda una cosa, se discute en Brajas, en la Gemara en Brajas al comienzo. Tiene que esperar Betoer Yumas, tiene que esperar que se ponga el sol, se acabe el día, y ahí recién está puro. A la noche no había actividad en el templo, así que recién al otro día podía ir al templo. Entonces, a pesar de que este tipo ya fue a la mikve, y es una cuestión de tiempo, él hizo todo lo que tenía que hacer para purificarse. Es una cuestión de tiempo nada más. Fue al Beis Hamikdash, tome y estás impuro igual. Técnicamente hablando, estás impuro igual. ¿Estamos? Sí. Bien. Y por lo tanto, si va al templo, recibe el castigo. Esto es común también. El Talmud va a citar toda la braisa, a pesar de que el resto de la braisa no la necesitamos, porque está hablando de otro versículo que nunca lo tocamos, digamos, en nuestro tema, pero esto es común. Una vez que te traje una enseñanza, te voy a traer toda la enseñanza, para dejarla registrada. A veces pasa que no, que trae la mitad, pero en este caso trae toda la enseñanza. Tu más soy boy, su impureza está en él. El versículo dice, tome ie, será impuro, hoy tu más soy boy. Continúa su impureza en él. Parece como una repetición de palabras. Bueno, no hay repeticiones de palabras en la Torá,
¿Qué aprendemos de este segundo pedacito del versículo? Hoy Tumasai Boy, aún su impureza está en él. Le Rabis Mejosar Kippurim. Esto viene a agregar una persona que estaba impura, empezó el proceso de purificación, pero le falta traer un korban, una ofrenda, al templo. Hasta que no traiga esa ofrenda al templo, continúa impuro. Podrías pensar, no, ¿qué diferencia hay? ¿Trajo la ofrenda? ¿No trajo la ofrenda? ¿Ya hizo todo el resto del proceso? No, señor. Mejusar Kippurim, le falta capara, le falta expiar por la impureza. Rashi explica, las personas que necesitan traer un korban, una ofrenda después de purificarse, son zav, que no quiero entrar en todo el detalle de lo que es, un tipo que está impuro, zava, una mujer que está impura, vio sangre, qué sé yo, que no es de menstruación, de otra cosa, una mujer que dio a luz, y un metzoira, una persona que tenía tzaraz, tenía esta enfermedad milagrosa, que se le caía un pedazo de la piel, lo que sea. El punto es que tenía que tener un korban, y no trajo korban, sigue impuro. Y si va al templo, recibe kares, recibe este castigo. Entonces, el versículo, volviendo para atrás, el versículo que Robe utilizó para decir que el tipo que se impurificó haciendo una mitzvah continúa impuro y si va al templo recibe el castigo de kares, ese versículo está utilizado para otra cosa, ya está ocupado. Entonces, ¿qué vas a hacer? Volvemos a la misma pregunta. La palabra ayer, el tipo que se impurificó haciendo una mitzvah, debería entrar al templo y estar exento. Anda, me oid camina. Tenés razón, era otra parte del versículo. El versículo tiene un montón de palabras. Primero Robe dijo tome y esas dos palabras del versículo. Ahora viene Robe y dice, no, yo en realidad me refería a la palabra oid. Aún esa palabra del versículo viene a enseñarte lo que yo te quiero enseñar. Que el tipo que estaba impuro porque hizo una mitzvah, incluso así, si va al templo, recibe kares, recibe este la castigo. otra es verlo tirado en el piso y seguir de largo. No, eso está prohibido. Bueno, pero... No vayas al templo. Esto es lo que Rabana Baraba quería probar. Ya fui a la mikve, esperé las 24... No vayas al templo. Y si no voy al templo, también soy acusado. No. ¿Por qué? No tenés una obligación de ir al templo. Y si tenés que llevar un korban, por lo cual tenés una obligación de ir al templo, pues lo tendrás que llevar en otro momento. Vas a tener que esperar. Otra de las diferencias es, no tanto de ir al templo, pero comer kodoshim, comer de ofrendas. Sí. Hay ciertos casos en los cuales uno puede comer, incluso si no es un kohen, puede comer ciertas ofrendas, en ciertos casos, en Jerusalén. Y si no tenés otra comida, no estamos hablando de un caso de te vas a morir de hambre porque andás a comer cualquier cosa. Pero estamos hablando de que tenías ganas de comer de esa ofrenda y no estás en las condiciones de pureza adecuadas, pues no comas. Pero es muy rico y quiero, no la comas. De vuelta, no estamos hablando de morirse de hambre. Esto es otra historia. No, en condiciones normales. Sí. Bien, todo lo que vimos hasta ahora, el Talmud lo va a repetir, pero con otra historia. Esto también es común. Todo lo que viene ahora nos va a llevar más de 5 minutos, esa es la verdad. Si quieren lo empezamos ahora y si quieren paramos acá la clase. Yo digo que lo empecemos ahora. Lo propongo. Sí, para ver cuál es la otra. Vamos. Y que además hay quienes enseñan todo esto mismo que vimos antes, o sea, los personajes y las preguntas de los personajes, pero totalmente con otro contexto, totalmente diferente. Nada que ver, nada, cero que ver. Lo que viene ahora, pequeña introducción. Hay un ciclo, creo que esto en alguna otra clase lo charlamos, hay un ciclo de 7 años en Eretz Israel. 6 años se puede trabajar la tierra, el 7º año se llama Shemitah, no se puede trabajar la tierra. Perfecto. Aún así, hay ciertas, te lo digo como introducción porque va a ser más fácil después cuando lo leamos, hay ciertas actividades que uno hace el 6º año que tienen un beneficio en el 7º año. Uno puede arar el campo en el 6º año para el beneficio del 7º año. No es que arás y sembrás inmediatamente. Y lo mismo al revés. Hay cosas que crecen en el 7º año. Rashi dice, está en la Halajá, en la Mishnah, qué sé yo, si un tercio del producto creció en el 7º año, a pesar de que terminó de madurar en el 8º año, ese es un producto del 7º año. No lo podés comer tampoco en el 8º año. ¿Estamos? Bien. En adición a esto,
vamos a ver una discusión de si un versículo determinado está hablando de este ciclo de 6 años más el séptimo, o está hablando de 6 días en una semana y el séptimo que es Shabes. O sea, ¿estamos hablando de años o de días? Esto es lo que vamos a discutir ahora, una de las discusiones, y vamos a ver que Robe va a plantear una idea y Rabada Baraba le va a preguntar. Y lo mismo que vimos antes. Vamos. Dice la Braisa, la Toira dice, tenés que descansar, el paso que entero dice, 6 días vas a trabajar, en el séptimo día, en el séptimo día vas a descansar de 2 cosas, dice la Toira. 2. Harish y Katsir. Harish es arado, Katsir es cosechado. Justo esas 2 cosas, dice. Rabbi Akiva Oimer, dice Rabbi Akiva, ¿a qué se refiere este paso? Este versículo está hablando no de días de una semana, está hablando de años. El ciclo de 6 años y el séptimo año. No es necesario mencionar que está prohibido arar y cosechar en el séptimo año. Porque eso ya está dicho, ya está escrito en otro lado, donde dice no vas a sembrar tu campo y no vas a, no sé la palabra exacta, tismor es sacar las maderitas que no sirven del viñedo, de la viña. No vas a sarmentear se llama. Bueno, muchas gracias. Se llama sarmiento. En la práctica no vas a cosechar, vamos a ponerlo simple. No vas a sembrar ni cosechar en el séptimo año. Eso ya está escrito. Entonces, ¿cuál es la novedad del versículo que dice Beharish Bakatzir, arado y cosechado, Tishbois vas a descansar? Viene Rabbi Akiva y dice, este versículo enseña lo siguiente: Afilu Harish Shel Ereshvis, incluso arado del 6º año, el 6º año, Shenichnas Lishvis, cuyo beneficio va a ser realmente utilizado en el 7º año, no lo puedes hacer. O sea, ¿qué pasa? Yo sé que el 7º año no puedo trabajar, No se toca, sí. pero quiero aprovechar el tiempo. El 6º año empiezo a arar la tierra, lo dejo así durante todo el 7º año y el 8º empiezo a sembrar. No. Y esto viene a prohibirte también la cosecha del 7º año que realmente se aprovecha en el 8º año. O sea, de vuelta, las plantas el producto del campo que creció 1/3 en el 7º año, en el 8º año no se puede cosechar. Es parte del producto del 7º año. Y tiene la kedusha, la santidad del 7º año, etc., con todas sus leyes. Esto es lo que dice Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael Oimer dice Rabbi Ishmael, no señor, esto está hablando de días, no años, días. ¿Y qué te enseña? Ma Harish Reshus. ¿Cómo es el tema de arar un campo? Es opcional. Si vos tenés un campo tuyo, sos el dueño, todo legal, digamos, y no lo querés arar, más alto. Haz lo que quieras con tu campo, no estás obligado a ararlo. Ok, vas a perder plata, esa es otra cuestión, haz lo que quieras con tus propiedades. Entonces, Maharish Reshus, ¿cómo es en los 6 días de la semana? No se puede arar, pero los 6 días de la semana sí puedes arar, el 7º día. En el Shabes no podés arar, pero no podés arar como peulá, como actividad opcional. En los 6 días de la semana es opcional. En el 7º día estamos hablando de un arado opcional. Af-Katzir Reshus. Entonces, como la Torah pone Harish y Katzir, arado y cosechado, juntos, te viene a enseñar que lo que no podés hacer en Shabes, el 7º día, es cosechar, una cosecha opcional. Durante 6 días podés cosechar. Bien. El 7º día está prohibido cosechar en Shabes. Es una de las 39 melajot, trabajos de Shabes, no se puede cosechar en Shabes. Bien. ¿Qué es lo que no se puede cosechar en Shabes? ¿Cualquier cosa? Dice Rabbi Ishmael, no señor. Presta atención. Lo que no podés arar durante los 6 días de la semana podés arar, es una actividad opcional. Lo que no podés arar en Shabes es un arado opcional. Porque arar o no arar es algo, no hay una mitzvah de arar campos. Lo mismo pasa con Katzir.
está hablando de un katsir opcional, por eso están juntos harish y katsir, arado y cosechado. Lo que no podés cosechar de llaves es un cosechado opcional. Yatza katsira oimer. Esto excluye cosechar cebada para la ofrenda del oimer, el día después de Pesach. Shei mitzvah, es una mitzvah. Entonces viene Rabbi Shmuel y le dice, sí la podés hacer. Viene Rabbi Shmuel y le dice, me pasa que es una enseñanza medio voltereta, medio rebuscada. Rabbi Shmuel dice así: ¿por qué viene harish y katsir, arado y sembrado juntos, arado y cosechado juntos? Porque lo que te viene a decir es que así como no podés arar el séptimo día, y el arado es una actividad opcional, no podés arar el séptimo día, lo que no podés cosechar el séptimo día es una cosecha opcional. Aprendemos de que está pegado al arado, que es opcional. Lo que no podés cosechar el séptimo día es una cosecha opcional. Pero una cosecha de mitzvah sí la podés cosechar. ¿Y cuál sería? Oimer, cebada para la ofrenda del Omer. Cosechar la cebada para la ofrenda del Omer, que es una ofrenda que se trae el día después de Pesach, qué sé yo. En Shabbos. Esto es lo que dice Rabbi Shmuel. En Shabbos. Una cantidad determinada. Sí, ahora no me acuerdo cuánto era, pero no era tampoco, era bastante. Sí, pero... Sí. Es Asir y Saifa que... O sea que sí se podría hacer un Shabbat. Asir y Saifa son 1,6 kilos. Creo que sí. Periódico. Harina, para lo cual necesitas granos, para que todo es harina. No sé cuántos granos se necesitan para eso. En la Mishnah está el número, yo no me acuerdo. Sí. Bien. Una pregunta, Sí. si no podés arar en el sexto año para que después, bueno, lo que explicaste recién, Sí. que no se puede comer en el octavo, Sí. no, esto que explicaste. Si tenés algo en el sexto año que no está maduro, pero que fuera de la planta, poner madura, vos lo sacás y lo podés comer en el séptimo año. Sí, claro que ¿Eso sí? Sí, porque del sexto año en realidad, no del séptimo. Sí. Ahora viene, lo que viene ahora es toda la estructura que vimos en la página anterior, de Robe con las preguntas, qué sé yo, eso es lo que viene ahora, pero en base a esta otra enseñanza. Vamos. Amarleu a un Rabbanan de Robe, le dijo uno de los estudiantes a Robe, todo lo mismo que vimos antes. Mi mai de Harisha de Reishus. Toda la enseñanza de Rabbi Akiva y Rabbi Shmuel era asumiendo que el arado es un arado opcional. ¿Cómo sabes que están hablando de un arado opcional? Dilma de Harisha Oimer de mitzvah. Quizás estamos hablando de arar un campo para plantar cebada, para cosechar oimer, para la ofrenda del oimer, es una mitzvah. Acuérdense, antes hablábamos de cortar árboles para la sukkah. El estudiante piensa que es una mitzvah cortar árboles para la sukkah. De vuelta, traducido en esta página, el estudiante piensa que es una mitzvah arar un campo para sembrar cebada, para cortar después el oimer. Y la Toira dice igual, que no podés arar el campo en el séptimo año, incluso si es una mitzvah, en la mente del estudiante. Amarley, Rob le contestó, con la misma lógica que la página anterior, discúlpame, si vos encontraste un campo que ya está todo arado, ¿te vas a poner a arar un campo? Estás loco, no lo vas a hacer. Las mitzvah. Entonces, arar el campo no es una mitzvah, porque si lo encontrás arado, no lo vas a arar. Ahora que lo tenés que arar, no es una mitzvah. La misma lógica. La misma pregunta. Y si ve Rabina le Robe. Entonces viene Rabina ahora le pregunta a Robe. Se dan cuenta como es todo el mismo contexto, ¿no? La misma lógica incluso, pero diferente tema. Momento, dice Robe. Rabina, mirá nuestra Mishnah. ¿Qué excluye la mitzvah de irse al exilio? El padre que le pega al hijo, y el maestro que le pega al estudiante, y el verdugo del juzgado que le dio latigazos al tipo y lo mató. ¿Por qué están excluidos del exilio mientras estaban haciendo la mitzvah? Leima, digamos, si el estudiante hubiese aprendido, ¿no sería una mitzvah pegarle? Ahora que no aprendió, tampoco es una mitzvah. La misma lógica. Hassan responde Robe la misma respuesta. Es una mitzvah pegarle, aunque aprenda. Hassan, afalgab de gamin, dame mitzvah kabit. En el caso en que el chico aprende,
A pesar, en el caso del padre y el chico, el estudiante y el maestro y el estudiante, incluso si aprende, es una mitzvah pegarle. ¿Cómo sabes? Dixir, porque está escrito el mismo versículo que antes. Estoy yendo rápido porque es todo lo mismo que antes. Y hace el binja vianijeca. Pegar a tu hijo y vas a tener najes, vas a tener satisfacción de él. Te va a ir bien. Mismo asunto que antes. Hadar, Rabbe dijo, no, para. Vamos para atrás. Todo lo que te dije hasta acá no va. Omar, Robbe, Lam Milsahi. Lo que te dije antes está mal. Vamos de vuelta. Otra lógica. Antes era la palabra ayer. Ahora me saca de otra palabra, porque no tiene nada que ver con esos versículos. Mak Tzira. ¿Cómo es el cosechado Dumía de Harisha? Tiene que ser similar al arado. Ma Harisha. ¿Cómo es el arado? Matzah Harush. Si vos encontraste ya arado, el campo arado, no vas a arar. Si vos ya encontraste cosechado, ¿qué vas a ir a cosechar? Ya hay cosechado, ¿para qué cosechas más? No hay que... Claro, ya está cosechado. No, ponele que tenés otra parte del campo para cosechar. Pero ya tenés un montón de productos. Ya tenés un montón de productos cosechados. ¿Para qué cosechar? Ya tenés para el hombre. Claro, Misaka Daitach Mitzve. Y si vos te vas a pensar que esto se trata de una mitzve, el ir a cosechar, Kotzur, Einoi Koitzer, mitzve, Litzor Ulehavi. Matzah Kotzur, ok, ya dije mal. Y si vos te vas a pensar que es una mitzvah, es decir, ahí estamos hablando, el versículo está hablando de Harish y Bekatzir Tishbois. Arado y cosechado vas a descansar. Si vos pensás que está hablando de cosechar, de mitzvah, Matzah Kotzur, Eino Koitzer, si vos ya encontrás cosechado, ¿no vas a cosechar? Responde Robe, mitzvah litzor ulehavi, es una mitzvah cosechar. Es una mitzvah cosechar. Entonces, ¿qué le quiso decir? ¿Qué contestó Robe? Es una respuesta muy rebuscada, ¿sí? Rashi explica así. Ktsira, cosechado, es similar, están al lado uno del otro, de Harish, de arado. ¿Cómo es el arado en todo lugar? Si vos ya encontraste arado, no vas a arar de vuelta. Entonces, estamos hablando de un cosechado que también se trata de un cosechado opcional. Si encontraste cosechado, no vas a ir a cosechar de vuelta, porque es opcional. Pero esto excluye un cosechado de mitzvah. Porque si es una mitzvah cosechar, efectivamente es una mitzvah cosechar. Entonces, es la misma lógica que dijo Rabbi Ishmael, pero un poco con otras palabras. Vamos de vuelta. Y la misma lógica de nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah decía, más fácil verlo que la Mishnah. Nuestra Mishnah decía lo siguiente. Si estaban haciendo en el bosque una actividad opcional, se va al exilio, y lo mató, se va al exilio. Si estaban haciendo una actividad de mitzvah, no se va al exilio. Traducido a nuestra Mishnah, si el cosechado es un cosechado opcional, no lo podés hacer en llaves. ¿Estás loco? Está prohibido cosechar en llaves. ¿Cómo sabes? Porque así como está prohibido arar en llaves, está prohibido cosechar en llaves. Están juntos. Perfecto. Pero así como nuestra Mishnah excluye una actividad de mitzvah que no se va al exilio, Rabbi Ishmael excluye un cosechado de mitzvah. Cosechado de Loimer. Está excluido. Entonces, volviendo un poco para atrás, la lógica que Rabina le quería decir a Robe respecto de pegarle al chico es si cuando el chico estudia no es una mitzvah, cuando el chico no estudia tampoco es una mitzvah. Y Robe le respondió, estás equivocado. Hay una mitzvah específica de cortar el Omer. Es una mitzvah de la Toira, cortar el Omer. ¿Por qué? Porque lo aprendemos del Pasuk, está hablando de Ktsira, etc. Hay que cortar el Omer. Es una mitzvah, se aprende de otro lado. Acá no dice el versículo. Se aprende de otro lado. Entonces, la lógica que vos quisiste aplicar acá para decir que incluso el Omer no se puede cortar las llaves, está equivocada. Porque sí es una mitzvah, efectivamente. Incluso si ya encontraste cosechado, es una mitzvah cosechar el Omer. Y entonces en llaves se puede cosechar. No, dice Robe.
porque cosechar así porque tengas ganas es opcional. Y para eso está el estudio, el aprendizaje de Harisha. ¿Cómo es arar? No encontramos arado de mitzvah. El estudiante antes pensaba que arar el campo era una mitzvah. Robert dijo, estás equivocado. Cortar árboles para el azúcar no es una mitzvah. Arar campos para cosechar cebada no es una mitzvah tampoco. Estás equivocado. Pero hay una excepción de cosechado que sí es una mitzvah, que es el Omer. Se aprende de otro lado.